El Encuentro Mundial de Valores ABP presenta un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores. Muy buenos días, amigos. Estamos en su programa Encuentro de Valores. Gracias a FM 102.1 por este espacio. Y bueno, como todos los sábados, muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes, pues su servidora Cristina González Parás, con activistas sociales, con grandes personalidades que están marcando el rumbo de hacia dónde vamos como comunidad, como ciudad, como país, incluso como proyecto global, ¿no? Y nos da muchísimo gusto esta mañana tener con nosotros a una personalidad que, bueno, de alguna manera hemos ido trabajando juntos en este Encuentro Mundial de Valores. Es Javier Prieto de la Fuente. Javier es fundador de Sé Líder desde 1987, Javier, ¿verdad? Así es. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Además, pues es este proyecto, esta organización que promueve el liderazgo juvenil en México y que ha impactado pues a ya más de 120,000 jóvenes por ahí a nivel nacional. Él también es vicepresidente de la Oxford Leadership de México, es líder mundial en consultoría para el desarrollo del liderazgo, con una amplia experiencia en el sector privado y público, y bueno, pues ha recibido numerosos reconocimientos como desde la Secretaría de Educación, la medalla Vasconcelos, el Ciudadano Ejemplar, Nuevo León, la medalla de Sembradores de la Amistad, la medalla Rotarios, al mérito cívico también. En fin, Javier, pues es un honor que estés, un privilegio que nos estés acompañando esta mañana. Y bueno, pues también lo más importante es que pues es consejero del Encuentro Mundial de Valores también desde su inicio, de lo cual estamos muy agradecidos y ha sido un privilegio caminar ya casi 14 años en este proyecto del Encuentro Mundial de Valores. Javier, pero bueno, hemos sabido de tu trabajo, hemos sabido de becas, hemos sabido de Becas Sin Frontera, de cómo promueves el liderazgo juvenil a través de todos estos proyectos. Y platícanos un poquito, por ahí supe que sacaste un libro y lo presentaste hace unos meses y nos dio pues mucho gusto saber que estos contenidos son muy valiosos y que también están dejando huella. Platícanos un poquito para empezar de este libro que se llama Tu Viaje, ¿verdad? Exactamente, Cristina. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y la verdad, muy, muy contento de estar aquí en tu programa por todo el impacto que tiene. Y bueno, pues el poder compartir pues algunos pedacitos de lo que ha sido esta experiencia mía dentro del Encuentro Mundial de Valores, que ya van 2 libros que escribo, que reflejo muchas de estos testimonios, de estos personajes que conozco, que me toca ver ahí en cortito, tras bambalinas, y después compartir en información para poder estructurar pues, contenidos de valor. Y este fue precisamente uno, que titulé Tu Viaje, y en particular le llamé En tiempos de coronavirus. Este es el libro. Y digo que en tiempos de coronavirus porque pues la reflexión empezó haciéndonos una pregunta que decía, ¿qué pasó en el 2020? Y la respuesta decíamos en el 2020, bueno, pues fue la pandemia. Tuvimos algo que descarriló a nuestra vida, en cierta manera que nos robó la paz, podríamos decirlo. En cierta manera fue un alto forzoso en el camino prácticamente de todos, porque nos vimos recluidos en nuestra casa, en nuestro pequeño espacio de oficina, donde tratábamos de ver cómo operar. Fue también enfrentar un entorno lleno de nuevos desafíos. Por ejemplo, la virtualidad, pues el manejo de estas redes que ni siquiera era un tema para nosotros, ni conocido ni manejado. Nos enfrentó también a una marca que empezaba a dejar acá nuestro psique, en nuestro ser, en nuestra conciencia, de todo esto que estaba pasando, y nos hizo cuestionarnos en nuestras creencias más profundas, precisamente por este encierro.
Sin embargo, cuando empiezo a escribir esto, decía, bueno, este entorno que yo le llamo pues la pandemia y lo que generaba, terminé haciendo la reflexión y dándome cuenta cómo hay muchísimas circunstancias en la vida que se parecen a esto. Por ejemplo, cuando hablamos de un divorcio, por ejemplo, cuando hablamos de la muerte de alguien muy cercano, por ejemplo, cuando hablamos de la pérdida de un empleo y de repente verte imposibilitado para atender las necesidades básicas de tu familia, solamente por mencionar algunas, descubrir el alcoholismo, la drogadicción de un hijo, es casi igual que esta circunstancia de la pandemia, que es enfrentarte a una realidad y el decir, ¿ahora qué hago, no? Sí. Y entonces ahí empecé a escribir ese libro, es decir, todo esto nos invita a hacer un alto en el camino. Y en ese alto en el camino, pues tratar de identificar ese nuevo viaje que la vida me está enfrentando. Y por eso el título del viaje, ¿no? Me encantó el título, me encantó que tiene que ver también con jóvenes, de alguna manera, ¿verdad? Durante todo este cuestionamiento que les hiciste y cómo de alguna manera, como dices tú, han tenido que rediseñar, pues algunas veces hasta cuál es su vocación o su misión, ¿no? Desde otro punto de vista, pues más profundo, más espiritual, quizá más enfocado a esa trascendencia de su persona y de su ser. Y bueno, me parece muy interesante que platiques un poquito cómo fuiste concretando este libro, en cuántas partes, porque sé que pusiste una parte que era como ordenar tu vida, otra que era como ir clarificando tu parte interior, ¿no? Y qué vas a hacer con lo que sigue, ¿no? Mira, la primera parte, decía, a manera de inducción, fue un poquito tomar la conversación y lo que tú y yo conocimos de este Julio Bebione, donde precisamente una de las cuestiones que Julio enfrentaba y decía en sus libros y en lo que vino a compartir con nosotros en el foro, era decir, bueno, ante este tipo de circunstancias, ni de cerca él se estaba imaginando una pandemia. Él se imaginaba esas circunstancias difíciles de la vida. Él decía, pues necesitamos hacer varias cosas. La primera cosa, pues es no dejarla al olvido. No se va a resolver sola. Ahí va a estar con nosotros. No podemos hacerla a un lado y al cabo se resuelve. Porque lo que va a estar haciendo es mantener desangrándote en tu interior. Y entonces lo que Julio Bebione decía es, ¿cómo ordenamos nuestro interior que se desordenó por alguna circunstancia como las que mencioné? Y una de ellas era aceptando ese desorden para que una vez aceptado, empezar a cicatrizar esa herida interna. Y cuando uno acepta, el segundo decía, abrirte a las emociones, reconocer que las emociones es parte de nuestra vida, parte de nuestro ser, y entonces, tomando en cuenta estas emociones, empezar a afrontar esa nueva circunstancia. Y la tercera, pues, erradicar la soberbia, esa soberbia que a veces nos hace pensar que somos infalibles, que tenemos soluciones para todo, y no es cierto. ¿Por qué? Porque no hemos enfrentado circunstancias, por ejemplo, como la pandemia. Claro. Entonces, ante eso tenemos que actuar. Claro, cuando vi el proceso que manejaste ahí y la importancia de aprender a manejar las emociones también, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando no nos habíamos dado cuenta que podíamos manejar el estrés, que había metodologías para calmar la mente y que hay quienes los están poniendo sobre la mesa en este momento, pues creo que valió la pena que lo hayas procesado y lo hayas puesto como parte del libro, ¿no? Y básicamente lo plasmé en tres grandes áreas que podrían simplemente relatar cualquier viaje de los que nosotros hacemos. Donde la parte número uno sería, bueno, prepararnos para ese viaje. La estrategia, claro. O sea, ¿cómo hago mi preparación para el viaje? Pues primero dándome cuenta que el viaje no es un lujo, es una necesidad.
todos estamos todos los días enfrentando esos viajes, a ese camino que voy siguiendo, y de repente se me prendan alternativas y tengo que tomar una decisión, derecha o izquierda, para no perderme. Eso es la circunstancia de la vida. Entonces, ante esa circunstancia, pues se hace cuenta que le dedicaba una parte a entrar en lo profundo de nuestro ser y preguntarnos quién soy, cómo llegué aquí, qué circunstancias encaminaron a mi vida para que hoy, viéndome al espejo, me dé cuenta de esa circunstancia que me obliga a hacer ese alto en el camino para definir mi viaje. Entonces, cuando yo hago ese alto en el camino, pues en realidad me está invitando, y ahí en el libro pues menciono diferentes formas de cómo hacerlo, pues es uno, a poner atención, no vivir tan disperso y no darte cuenta de los mensajes que la vida te está mandando. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la enfermedad te avisa días, semanas, a veces meses antes de que ahí viene? Pero no le hacemos caso a la vida, no le hacemos caso a esa señal, no le hacemos caso a circunstancias que tenemos con nuestra pareja, la discusión, y la dejamos pasar y la dejamos pasar, y cuando queremos retomarla, pues ya parece ser que ya no hay alternativa y entonces ya mejor nos vamos cada quien por nuestro camino. Es ese poner atención. ¿Cómo hago para poner atención a los mensajes que claramente me está mandando la vida todos los días? La segunda es cómo me concentro, porque lo primero que voy a reconocer es que hay probablemente muchos mensajes que me manda la vida. Bueno, ¿cómo pongo un foco de atención? Bueno, entendiendo qué es lo relevante para mi ser. ¿Cuál es el propósito de mi vida que me da esa energía para seguir luchando en lo que yo estoy comprometido? Y que me ayuda a un chavo para escoger mi carrera. Pues porque va a ir afín con ese propósito de tu vida. Pero si yo no pongo atención y nunca me pregunto por el propósito de tu vida, pues se me hace lo mismo estudiar doctor que estudiar leyes. Claro, realmente es la necesidad de introspección, ¿no? Para ir conociéndote, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando yo hago esa introspección, bueno, ahora sí, confronto esa circunstancia y entonces se me proyecta una nueva visión. Recuerdo muy bien el tema que nos platicó esta Bowie, ¿te acordás de ella, la premio Nobel? Sí. Lyman Bowie, sí, premio Nobel de la Paz. Ella, pues, siendo una mujer, madre de familia, ante la circunstancia de la guerra, a través de conjuntar a mujeres para orar, simplemente era orar para encontrar una solución a lo que les estaba tocando vivir. Bueno, pues va encontrando esos caminos, ese es su viaje que la llevó precisamente. Revolucionó, ¿verdad? Que revolucionó. Revolucionó a alguien, nunca se lo hubiera imaginado, y menos en un país como donde ella vive, y luego eventualmente pues a recibir el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Esa es esa característica de identificar ese dónde estoy, cómo llegamos aquí, y entonces cómo visualizaba ese mi nuevo viaje. Pero no te quedaste en el libro nada más ahí, vino otra parte importante, ¿no? Después de la introspección y todo eso, como la parte de la luz, ¿no? Exactamente, que era clarificar tu intención. Bueno, si ya me identifiqué cómo llegué aquí, por qué estoy aquí y qué es lo que está en lo profundo de mi ser, pues la otra era clarificar esa intención de mi vida. Y esa clarificar la intención de la vida simplemente tiene que ver con contestarte una pregunta. ¿Vives plenamente o solamente existes? Gran diferencia. Infinidad, millones en el universo simplemente viven. Se levantan, comen y van y se duermen, y a veces tienen familia, y ese es el ciclo de su vida. No están viviendo intensamente su vida, no están viviendo el propósito de su vida que está en la marca interna de su ser, porque ni siquiera se han preguntado cuál es el propósito de su vida. Y lo bonito de estos tiempos, lo bonito que nos han hecho ayudar, nos ha ayudado a reflexionar, es precisamente cómo hay gente que está despertando, ¿no? Despertando en diferentes partes del mundo y siguiendo a grandes
pues, líderes luz, ¿no? Que de alguna manera se reflejan en ellos y empiezan a buscar en ellos, pues, esa forma o esa alianza para poder trabajar. Y esto lo estamos viendo como existe la necesidad de despertarse y están buscando Exacto. cómo. Hoy en la mañana platicaba con un grupo de la organización Charter for Compassion, en donde a través de su página de internet han pasado en el último mes 2 millones de personas, 2 millones de personas buscando precisamente estas formas o estas maneras de poder hacer algo y trabajar, ¿no? O sea, se está buscando un cambio y la situación nos está orillando a hacerlo también, ¿no? Exacto. Y entonces en esta parte, pues es eso. Te da el poner atención y te da claridad mental para que en esa claridad mental tú puedas definir entonces a dónde quiero ir, Así es. ¿Qué a voy a hacer? dónde voy a dirigir mi vida. Y ya una vez definido eso con esa claridad, pues entonces enfrentas los problemas. El ejemplo clásico y pues fue para mí un sueño hecho realidad haber conocido a Nick Vujicic en el Encuentro Mundial de Valores, porque era un personaje que tenía yo, no sé, 10 o 7 años siguiéndolo y diciendo algún día voy a conocer a Nick. Y no nomás fue conocerlo y tomarme una fotografía, fue entrevistarlo, nos dirigió un mensaje a lo de ese líder que lo sigo relatando como algo muy, muy mío, muy de ese líder, muy de esa reflexión de Nick, Sí. donde al no tener brazos, no tener piernas, pues él en esa circunstancia, cuando viene esa claridad mental, cuando él relata el que se quería suicidar y se da cuenta que el único que iba a sufrir era su papá, su mamá y sus hermanos, y sintió la fuerza divina del ser supremo que le decía, oye, párate, tú vas a descansar, pero vas a dejar el sufrimiento. Y ahí viene una renovación y una claridad mental en su vida y empieza a dedicarse a lo que conocemos, ¿no? Claro. Que Y es todo un ejemplo para el mundo. me encantó que lo hayas también mencionado en este libro porque la verdad hizo la diferencia para muchas personas cuando vino al Encuentro Mundial de Valores. En el momento que se subió, hubo una persona que le entregó un reconocimiento que también estaba en silla de ruedas y pudo moverse. Fíjate lo que puede hacer también la mente. Pudo mover una parte de su cuerpo para entregarle el reconocimiento que no había movido por años. Fíjate. Estaba semiparalizada, ¿no? Entonces, y esto es a nivel físico, pero todo lo que logró a nivel interior, ¿no? De decir, sin brazos y sin piernas, todo lo que he podido lograr, todas las personas que he podido transformar, ¿no? Y lo bonito es que ahora está presente también en este libro y está haciendo su parte también de transformación en el libro, ¿no? Exactamente. Y luego, bueno, ya cuando uno pasa por estos 2 primeros capítulos, en el que identifica su ser, bueno, en esta segunda parte, una parte también muy importante de este contenido es identificar los valores intrínsecos de tu ser, con los que has vivido, los que te han marcado por tu familia, por tu circunstancia, por tu comunidad, y que son los que te dan esa compañía y te van a ayudar precisamente a hacer el discernir, el cómo enfrentas los problemas y qué decisiones tomas. Y en la tercera parte del libro, pues ya fundamentalmente es definir tu viaje. ¿Qué viaje vas a hacer? Es contestar una pregunta que es, ¿cuál es tu Everest? Todos tenemos un Everest frente a nosotros. Todos tenemos esa cima intelectual que está frente a nosotros y que queremos alcanzar. Cuando yo ya hice la parte 1 y la parte 2 y tuve la definición y encontré los fundamentos, ya cargué mi mochila, ya me ejercité y estoy preparado, pues no me queda otra más que iniciar ese viaje, esa definición del viaje, identificando tu Everest. Y entonces aquí en el libro pues relato que eso tiene que ver con identificar pues las 5 áreas que conforman nuestra vida. Nuestra salud, es decir, nuestro ser, nuestro físico, nuestra familia, nuestra parte profesional, desarrollo profesional, nuestro compromiso con la sociedad a la que nos debemos y nuestra espiritualidad. Esas 5 partes conforman a mi ser.
No puedo yo dividir y decir, bueno, es que si voy a hablar de política, entonces déjame quitarle acá una parte y nomás hablo de una. Mi ser no lo puedo dividir. Tiene esos 5 componentes. Pero entonces, cuando yo defino mi Everest, entonces, ¿qué es lo que me tengo que preguntar? Hoy en mi vida, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál de esas 5 áreas me tiene más mortificado y pueda ayudar a llevarme a descarrilar mi vida y volverme a encontrar con el punto con el que empecé? Bueno, pues cuando identificas eso, pues la invitación es, pues focalízate en eso, investiga cuáles son las decisiones que te presenta la vida en esas circunstancias, sea el tema espiritual, o sea el tema social, o sea el tema salud, el que tú definas. Cada quien va a ser único en esa definición. Y una vez definidas esas decisiones, bueno, haces la valoración, pros, contras, consultas, consejos, gente que ya lo vivió, gente que tomó decisiones, y con toda esa información tomo una decisión, tomo una acción y tengo que dar mi primer paso, porque si no doy ese primer paso, pues sí, fue muy bonito agarrar la revista de viajes y decir, oye, qué padres tours se ofrecen en Europa y en Bustamante y en las grutas de García, pero no te mueves de tu casa para ir a buscar esa acción que tú tienes que estar haciendo. Lo bonito de todo esto, Javier, es que nunca es tarde. Nunca o sea, si tú dices, bueno, pues tengo 60 años, pero no traigo cargando todo esto, pues deja tu maleta, empieza a ver de aquí en adelante qué posibilidades tienes, qué puertas puedes abrir. O sea, siempre tenemos una esperanza y para todo, como hay una frase que me encanta, que para todo hay una estación, ¿no? Entonces, cada proceso tiene su estación. Igual y ya estás en el invierno de una porque vas a empezar, pues la primavera de otra, ¿no? Entonces, Claro. esto es lo bonito y leer estos libros, pues al final de cuentas nos llenan de esperanza y nos llenan pues de mucha energía positiva para decir si aquel puede o si este que vino al encuentro pudo o si lo están platicando es porque ya lo vivieron, ¿no? Y la vida pues tiene estos momentos y estos retos que de alguna manera tenemos que ir pues retomando y sacando adelante y esa es parte de la experiencia humana, ¿no? Definitivo, y de hecho, para cierre del libro y cierre de esta parte 3 que es tu viaje, ahí relato, pues, un libro, ahí sí no he conocido a este personaje, es una mujer que es Bronnie Ware. Ella era una terapeuta que atiende a pacientes que están ya en enfermedades terminales, y en sus conversaciones con ellos les preguntaba, ¿de qué te arrepientes en tu vida? Y de todas esas conversaciones escribe 5 arrepentimientos, que si uno los analiza, cuando ya está más cerca, por nuestra edad, pues dices, pues probablemente yo algunas de esas las tengo y me voy a terminar arrepintiendo porque no hice lo suficiente. Y ella habla de 5 cosas. Una, donde dice, haber tenido el coraje para vivir mi viaje, no el que otra gente quería que yo viviera, no lo que mi papá quería que yo hiciera, no lo que mi esposa y mis familiares cercanos me empujaban para que yo me fuera por tal o cual negocio. Elección, claro. Es mi elección, es mi vida. 2, no trabajar tanto. La vida te lleva muchas oportunidades. Hay gente que se la pasa trabajando, workaholic, y ya se jubiló y está buscando cómo meterse en más negocios y en más broncas y en más circunstancias, y cuando está muriendo dice, ¿por qué no disfruté a mis nietos? Un tercero, cuando habla, dice, el coraje para expresar mis sentimientos. El expresar miedo, el expresar coraje, el expresar amor, el expresar, pues, todas estas emociones que son parte de nuestro ser. Y luego el cuarto era perder contacto con mis amigos. Probablemente está ligado con el 2. Por andar tan atareado con tus trabajos, pues perdiste a los verdaderos amigos. Y el quinto es haberme permitido ser feliz. O y sea, eso es lo que cierra, pues, el viaje. Javier, te felicito mucho por este libro, porque aparte es un preámbulo para el evento que tenemos ahora en octubre, que va a ser digital, pero que está maravilloso y se llama Restaurando un Humanismo con Valores. Así es. Y si pasas por todos estos procesos que tú comentas en el libro, pues vamos a estar ahí también reforzando esta parte desde la responsabilidad social, desde
desde los derechos humanos, desde la educación, en fin, pues desde todas las áreas que complementan lo que es la integridad del ser, ¿no? ¿Dónde lo pueden conseguir, si acaso quisieran tenerlo? Ahorita lo estamos haciendo a través de la Fundación CELíder, porque todo el producto de los ingresos de las ventas del libro van para el proyecto CELíder, para seguir fomentando esto. Para cualquier información puede ser en www.celider.org, y ahí pues vendrán los libros que yo he escrito y todos van con esa orientación, los recursos para ayudar a la fundación. Javier, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Nos da mucho gusto, amigos, que hayan escuchado. Consigan el libro, vale mucho la pena. Y bueno, también los invitamos a estar presentes el próximo lunes a las 3 de la tarde. Tendremos una conversación con el doctor Leonardo Boff y con Bernardo Klicksberg. Desde Charter for Compassion vamos a hablar sobre el libro Una era para la conciencia, que sacó el Encuentro Mundial de Valores, donde participan ellos dos, y pues los vas a tener muy cercanos, vas a poder a lo mejor hasta hacerles alguna pregunta. Así es que visita nuestra página del Encuentro Mundial de Valores, ahí viene toda la información, es gratuito y puedes estar con nosotros compartiendo con estos dos grandes de la educación en los valores. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en este programa y nos vemos aquí el próximo sábado a la misma hora. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, Cris. Gracias, Javier. Encuentro de Valores. Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Esta es una producción del Encuentro Mundial de Valores para Libertad 102.1.